Irán y los Estados Unidos se están acercando a un acuerdo nuclear en la ronda de conversaciones que se lleva a cabo en Europa. My message to you, the people of Iran. Contrariando seriamente los deseos del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien ganó las elecciones en su país y va por su cuarto mandato, Estados Unidos e Irán se están aproximando a la concreción de un acuerdo histórico respecto del programa nuclear persa. Si se termina imponiendo la postura de los sectores más realistas y racionales de ambos países, se desactivaría el principal argumento de quienes impulsan, desde hace años y con gran entusiasmo, una nueva guerra en Medio Oriente. Algo en lo que coinciden la derecha de Israel, buena parte del establishment político estadounidense, desde Hillary Clinton a John Boehner, el lobby pro-israelí de AIPAC y países árabes como Arabia Saudita. Los avances surgieron de las rondas de conversaciones que están teniendo lugar en Lausana, Suiza, y Bruselas, Bélgica. En Lausana, las delegaciones de Estados Unidos e Irán, encabezadas respectivamente por el secretario de Estado John Kerry y el canciller iraní Mohammad Javad Zarif, mantuvieron en la segunda semana de marzo de 2015 una reunión de más de 5 horas para definir los detalles técnicos del acuerdo. Aunque Estados Unidos aparece como la contraparte principal de las negociaciones, también participan de las mismas el Reino Unido, Francia, Rusia y China, los demás integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a los que se suma Alemania, en lo que se conoce como el Grupo P5+1. Si bien todas las partes admiten sus avances y destacan que el clima de las conversaciones es bueno, los matices difieren según quien lo evalúe. As you all know, we have set the end of the month as the deadline. And so we will be going into this understanding that time is critical. I can't tell you whether or not we can get a deal or whether we're close. Los iraníes aseguran que están resueltos el 90% de los asuntos técnicos, como afirmó el jefe nuclear persa, Ali Akbar Salehi, en tanto que para Estados Unidos y Europa, Irán aún tiene que aceptar alternativas duras y necesarias para disipar las dudas sobre su programa nuclear y persisten desacuerdos sobre puntos importantes. Los funcionarios iraníes, que hablan también para el público doméstico, prefieren señalar coincidencias mutuas para evitar presentarlas como cesiones de soberanía, lo que fortalecería las posiciones de los sectores ultraconservadores de la élite político-religiosa de Irán. الان ما رسیدیم به جزئیات خیلی ریز بحث‌ها و در جزئیات همیشه نیاز به کار هست، اختلاف نظر وجود داره و ما تلاش خواهیم کرد که اختلاف نظرها رو کم بکنیم اگه امکان داشته باشه. امروز و فردا این گفتگوها رو داریم ادامه میدیم. امروز شروع شده گفتگوها و ادامه هم خواهد داشت. امیدواریم که در صورتی که اراده سیاسی در طرف مقابل باشه کار به پیش بره. بعضی مسائل بیشتر به درک مشترک نزدیک شده، در بعضی مسائل فاصله با درک مشترک در مورد راه حل قدری بیشتره. به هر حال همونطور که از روز اول هم گفتیم در مورد هیچ موضوعی توافق نشده تا در مورد همه موضوع. Los puntos en dudas incluyen, entre otras cuestiones, el número de centrifugadoras de enriquecimiento de uranio que Irán podrá operar, que para Estados Unidos y sus aliados europeos no deberían superar las 6.500. Este número está relacionado con la cantidad anual de uranio enriquecido que la República Islámica podría obtener. Los iraníes pretenden 2,5 toneladas anuales para cubrir unas necesidades que aseguran son exclusivamente pacíficas, pero posiblemente deban aceptar que sea solo media tonelada anual y también que ese material sea almacenado en Rusia o en otro país para disipar cualquier duda acerca de su eventual uso militar. Los iraníes piden a cambio un fin inmediato de las sanciones nucleares impuestas por las Naciones Unidas, así como
de las económicas establecidas por Washington y la Unión Europea, que están golpeando duramente su economía. Ambas partes pusieron el 30 de junio de 2015 como plazo para alcanzar un entendimiento que, de cerrarse, tendría una validez no menor a 10 años. Well, I think that that's possible, but the negotiators have given themselves until June to complete the entirety of the deal. However, both sides are facing domestic political pressure, particularly within the United States. The Obama administration faces a Congress that has taken some actions recently to derail the talks. So they know the time to complete this is now, and I think that they can do it before the end of March. En las conversaciones entre estadounidenses e iraníes, estuvo la carta que un grupo de 47 legisladores republicanos enviaron a Teherán, advirtiendo que cualquier acuerdo cerrado por Obama que no pasara por el Congreso de los Estados Unidos no tendría validez. Carta que la Casa Blanca calificó como inoportuna y mal asesorada. En lo que muchos interpretaron como un gesto significativo hacia Irán en medio de las negociaciones y paralelamente un desaire histórico a Israel, el reporte anual que el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos elevó en febrero de 2015 al Senado no menciona esta vez a Irán y a Hezbollah en su listado de amenazas terroristas contra los intereses estadounidenses. El organismo, que es la cabeza de las 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos, había incluido a Irán y a la organización libanesa apoyada por Teherán como amenazas en sus reportes de años anteriores. El informe de 2015 se limita a mencionar el apoyo de los iraníes en la lucha contra el Estado Islámico y omite la usual mención de Hezbollah como organización terrorista. Desde el punto de vista occidental, detrás del posible acuerdo, hay enormes incentivos económicos. El mercado iraní, que abarca a 80 millones de personas, podría atraer inversiones en todos los sectores que sufren el atraso de años de sanciones. Pero la cuestión central, como es de suponer, es el petróleo. Desde el endurecimiento de las sanciones en 2012, Irán pasó de una participación en el mercado mundial de 2,5 millones de barriles de petróleo por día a solo 1 millón diario. Algunos expertos en energía creen que de cerrarse el acuerdo por el programa nuclear iraní, en 6 meses, Teherán podría incrementar su actual producción en más de 800.000 barriles diarios y volver rápidamente a sus cotas anteriores. Esto, entre otras cosas, inundaría aún más el ya sobreabundante mercado de petróleo y haría bajar todavía más el valor del crudo, que solo a raíz de los anuncios de avances en las negociaciones ya cayó otro 10%. Los republicanos no se quedarán sentados viendo cómo se cierra el acuerdo. Desafiando un seguro veto de Barack Obama, planean promover la aprobación de una ley que daría al Congreso estadounidense el poder de frenar cualquier trato sobre cuestiones nucleares con Irán. Tampoco se resignará Benjamín Netanyahu. Fortalecido por su triunfo electoral y sin eco en la Casa Blanca, podría poner una vez más sobre la mesa su constante amenaza de emprender un ataque unilateral contra Irán. En realidad podríamos decir que este es el segundo capítulo de las negociaciones, digamos, entre Estados Unidos e Irán para ser cortas. Sabemos que en realidad ahí son 6 países de Occidente, porque está también Rusia y China, con Irán en esta negociación. Pero fundamentalmente podemos decir Estados Unidos e Irán, que son los principales, digamos, donde hay tensión, los principales contendientes, porque el primer capítulo fue el año pasado, donde se avanzó justamente en esto, en decidir cuánto uranio se iba a enriquecer, cómo se iba a controlar, si seguían o no las sanciones. Yo creo que hay que verlo como un giro que da el presidente Obama en el año 2013, cuando ya tiene su último periodo de mandato sin posibilidades de reelección, y se inclina en el caso de Irán y en el caso de Cuba por la diplomacia. Es decir, más o menos la argumentación es la misma, es, dado que no podemos resolver la situación por las vías en las que estábamos haciendo, que era apretando, con sanciones,
con amenazas o con advertencias, lo vamos a hacer a través del diálogo, porque en el caso de Irán el argumento es ese también, es si nosotros lo aislamos a Irán y seguimos haciendo acciones de este tipo, lo que va a suceder es que finalmente va a seguir enriqueciendo lo que quiere, no va a tener que aceptar la presencia de inspectores y por lo tanto vamos a perder control de la situación de un país que es fundamental, no solo por ser un país petrolero, sino por sus vínculos con los países chiitas o con los sectores chiitas de los países circundantes y su lugar en Medio Oriente. Ahora sí. Fundamental, con la guerra. Aparece Israel, ¿no? Con la guerra que hay, guerra civil en Irak, en Siria. Recién estaba leyendo en la prensa iraní una entrevista a un alto funcionario iraní que dice que en realidad, gracias a ellos, en Siria no ha triunfado uno de estos grupos radicales y ahí lo hemos mencionado en más de una oportunidad. Claro. Estados Unidos e Irán tienen un enemigo en común, tanto en Irak como en Siria, que esto es un elemento que hay que contemplar. Exactamente, y ahora, bueno, en los últimos, digamos, en este último tramo, yo comentaba al principio del programa, se suspendió temporalmente la negociación por una cuestión festiva, digamos, por el Año Nuevo. El Nuruz, como lo llaman ellos, que no es solamente iraní, en Afganistán, no, claro, Turkmenistán, aquellos países donde los persas tuvieron conquistar los persas, incluso en la India, hay una parte también de la India que también lo festeja Pakistán, y es, bueno, obviamente como coincide con el equinoccio de primavera, acá Félix antes decía que empezamos el otoño, bueno, allá empezó la primavera, y está vinculado con las creencias de fertilidad, de buena suerte, de la llegada de la luz del día, de la luz, bueno, es muy auspicioso. En ese sentido, Obama escribió una carta, aprovechando el Año Nuevo, diciendo que se abría un nuevo ciclo de luz, justamente, y este asueto o esta suspensión temporal de las negociaciones van a abrir una etapa también conflictiva, porque ya lo vamos a ver en el próximo bloque, el tema de Israel, que ganó Netanyahu con cierta fortaleza, porque el 31 de marzo, que es el último día de donde debería cerrarse este acuerdo, ese día va a estar el jefe del Senado norteamericano con Netanyahu en Tel Aviv o en Jerusalén. Ahora, interesante, en el informe se señala esta carta que le enviaron 47 senadores republicanos al líder supremo de la Revolución Islámica de la República Islámica de Irán, y Barack Obama públicamente dijo que sentía vergüenza por esa carta enviada por los senadores republicanos, que acá hemos dicho muchas oportunidades, se lo dice también en el informe, el objetivo claramente es sabotear el acuerdo. Ahora, es interesante que se introduce otro elemento en el informe, el tema del mercado interno. Un país muy grande, con mucha estabilidad, si lo comparamos con prácticamente todos los países vecinos de Irán, pertenezcan o no al Medio Oriente, o sea, no solamente Irak, sino yendo para el otro lado, Pakistán, Afganistán, un país con altos niveles de vida comparados con la región, con una clase media muy sólida, con altos niveles de consumo, que esto también hay que decirlo. Irán no es Afganistán, ni es Irak, es un país que se ha desarrollado mucho en los últimos 25 años de que finalizó la guerra con Irak, y realmente hay un consumo muy grande de bienes que por ahora no llegan de los Estados Unidos, que llegan básicamente de algunos países europeos con limitaciones por las sanciones, o de Japón, India, China, o Rusia también, Rusia tiene muchos vínculos, sí. Pero que podría ser un mercado muy apetecible también para productos de Estados Unidos. Bueno, la crisis internacional está cambiando la mirada de algunos de los países centrales, por ejemplo Estados Unidos, sobre cómo es el mercado mundial, ¿no? Y dónde está el consumo. Antes pensar el consumo el consumo mundial no tenía nada que ver con estos países de esa zona, directamente eran olvidados, ¿no? Y un país que durante décadas tuvo muy buen vínculo con Estados Unidos, en la época del Shah, hasta la Revolución de 1979, y que uno cuando va a Irán no encuentra ese sentimiento anti-norteamericano más allá de lo político, no está en la percepción cotidiana. Hay mucha mirada hacia el mundo occidental, como ellos siempre dicen, nosotros no somos árabes. No, claro. Lo dicen un poco despectivamente, ¿no? Sí. Pero lo dicen, esto también es real. Bueno, vamos a ver si hay mensajes, Félix. Muchísimos, Telma. Enzo de Rosario dice, excelente el programa, dicen cosas que no dicen en ningún otro medio. Eso es cierto, es cierto.
Gracias. Lili de Jujuy, desde Jujuy nos llama. Incógnita, acierta con la incógnita y nos felicita por el programa. Guillermo de Boedo también acierta con... Viene fácil la incógnita hoy, Pedro, parece, ¿eh? Vio que usted se esmera para que sea difícil y sin embargo hoy viene fácil. Pero dé un poco más de pista para otra gente que no adivina. ¿Quiere que dé más pistas? ¿Qué dije? Bueno, ahora le doy, espere, no se ponga impaciente. Leonardo de Córdoba acierta con la incógnita y dice: ¿en qué quedó el gasoducto Irán-Pakistán? ¿Eh? ¿En qué quedó? No sé. Y bueno, vamos a averiguar. Marcelo de Quilmes, Visión 7 Internacional y Telesur son los mejores informativos de América Latina. Bueno, gracias. Graciela de Villa Ballester dice que el presidente de Estados Unidos considera enemigos a aquellos que no se doblegan. Felicitaciones por el programa. Y José María de Parque Chacabuco recuerda que un caso de corrupción en Holanda fue un hito como escándalo hace más de 40 años con la aerolínea KLM y miembros de la realeza de ese país. Bueno, algunos de los mensajes, porque recuerden, 0800 444 1777 y 45350709 son los teléfonos para comunicarse. También tenemos, por supuesto, la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional, y el correo electrónico b7inter@gmail.com. ¿Les parece que usted pidió más datos de la incógnita? ¿Qué Aquí dije? está. ¿Qué de más datos? Más datos de la incógnita. Este señor en 1979 publicó su primer libro. Más tarde comenzó a escribir columnas periodísticas en un emblemático diario francés y también se dedicó a producir guiones cinematográficos. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Nueva pausa en Visión 7 Internacional. Recuerden, hasta las 13:30, pero le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. El triunfo de Netanyahu en Israel. El premier que obtuvo su cuarto mandato forma gobierno con los partidos de la derecha. Para los palestinos no hay socio para la paz. Los detalles luego de la pausa. No se vayan, ya volvemos.